So, thank all those who are still. Muchas gracias a los que todavía están aquí y a aquellos que acaban de llegar. Podemos considerar que esto sería política sobre el cambio climático 2. No es exactamente relacionado con el cambio climático, pero tiene que ver. Esto se llama el precio de la energía. Hagamos las cosas bien. Los precios de la energía son fundamentales en cualquier economía y en caso de que no se hayan dado cuenta, no sé si se han dado cuenta realmente, los precios de energía han tenido oscilaciones drásticas en el mercado recientemente. Y bueno, uno de los temas que vamos a plantear es cómo respondemos a este hecho tan importante. Como dejó en claro el panel anterior, el precio de la energía es parte fundamental para poder hacer que funcionen las políticas sobre el cambio climático y esto engancha perfectamente con lo que pasa en las crisis de emergencia en el mercado, sobre todo los combustibles fósiles y los precios que deben enfrentar los usuarios y los consumidores, que se consideran que son temas de política de mucha importancia. Como también se dijo en el panel anterior, dirigida por la señora Christine Lagarde, se están otorgando enormes subsidios de energía, que es que 0.5 billones de dólares, 6% del PIB, que claramente van hacia la dirección equivocada. Y como puedo ver yo actualmente, en todas las sociedades tiene un efecto regresivo desde el punto de vista de la distribución de ingresos, es decir, no tiene ningún tipo de mérito ese tipo de subsidios. Nos vamos a centrar entonces en el precio de la energía para que hagamos las cosas bien, que es el tema de este panel, de este grupo. Antes de comenzar nuestro debate, tengo a mi izquierda a Arvind Subramanian, que es asesor económico del gobierno de la India y entre muchas otras cosas, muchos otros puestos, también fue funcionario del Fondo Monetario Internacional. A la izquierda del señor tenemos a Min Yu, que es un miembro distinguido del personal del Fondo Monetario, subdirector gerente de China. Tenemos también a Mary Pollock, que es la ministra del Medio Ambiente de Columbia Británica de Canadá. Y por último tenemos a la izquierda de la señora Pollock al señor Martin Wolf, que viene, no, a Martin Parkinson, que viene de Griswold Center for Policy Studies y antes de jubilarse fue secretario de Tesoro de Australia. Bien, vamos a dar un antecedente sobre lo que vamos a debatir hoy, sobre el precio de la energía y la forma en que se determina. Cada uno de ustedes nos va a presentar su punto de vista, va a explicarnos cómo estamos manejando este tema de los precios de energía, si estamos haciendo las cosas bien, sobre todo lo que tiene que ver con el tema del cambio climático y de las oscilaciones de precios en el mercado de la energía. Vamos a tener entonces después preguntas y respuestas del público y discusiones entre ustedes. Vamos a comenzar respondiendo al tema de cómo lo estamos haciendo. Yo no sé si hacer eco de lo que dijo Emilio Solá, yo los acuso a todos. Y si podríamos calificarnos como C- o D en cuanto a cómo nos estamos comportando en cuanto al precio de la energía. A causa del cambio climático tenemos una reducción del 50 a 60% de los precios de la energía. Realmente lo que me preocupa cuando hablamos de la determinación de los precios, el fondo habla de la concesión de subsidios, yo me doy cuenta de que realmente nadie se ha indignado ante la falta de respuesta de las economías serias ante esta situación. He hecho algunos cálculos y si vemos lo que está ocurriendo, prácticamente ninguno de los países avanzados ha respondido compensándolo con algún tipo de imposición de impuestos al carbono que tengan sentido. En mi país nosotros respondimos a esto
por medio de impuestos selectivos al consumo del diésel y otros combustibles. Tenemos también un régimen donde estamos imponiendo un tributo de $100 al precio. Y todo en respuesta a estos cambios en Estados Unidos, también en Canadá. Realmente no veo que haya una respuesta, absolutamente no hubo respuesta. Y esto a mí me parece que es un problema importantísimo y cualquier discusión sobre el precio del carbono debe comenzar. Y recuerda que estamos hablando de 35, 40 dólares por tonelada de anhídrido carbónico, cuando está costando el barril de petróleo $70, ahora cuesta menos de $30. Además que ahora tenemos que tener impuestos mucho más intensos a la emisión de carbono y es realmente indignante que haya una respuesta decente ante esta situación. Bueno, digamos que se está desarrollando una total catástrofe, sobre todo con aquellos países que no han podido responder a los retos y a las oportunidades que presentan la reducción de los precios del petróleo. ¿Cómo ve usted esta situación? Los precios de la energía tienen dos facetas. Una tiene que ver con la determinación de los precios. Ahora tenemos a la Unión Europea y otros países, y esto cubre 12% de la emisión en un proceso de venta de las emisiones de $10 por tonelada, que es muy baja. Es demasiado bajo. Del lado de los subsidios, dicen los estudios, que se han subsidios de $313 millones para la energía en subsidios directos. Si vemos también en esta ecuación el costo para el medio ambiente, estamos hablando de $5.3 billones, de manera que es una enorme cantidad y sin embargo todavía estamos en las etapas iniciales del lanzamiento de iniciativas que tengan que ver con este tema importante. Después de la acusación de señor Subramanian a los países porque no han logrado responder a esta nueva situación en el último año o 2 años sobre elevar los impuestos, ¿qué diría? Los países que más emiten 90% de las emisiones mundiales. Y estos cubren economías avanzadas, países en desarrollo y mercados emergentes. Todos estos países deberían hacerse responsables de adoptar una nueva política que proteja al medio ambiente ante el cambio climático. Bueno, todos esos grandes países, excepto India, ¿verdad? Y India, bueno, es una pregunta crucial. Ahora, señora Mary Paula, ¿cuál es su percepción sobre la determinación de los precios de la energía? Usted en su propia provincia de Columbia Británica ha introducido un sistema muy importante. ¿Lo podría usted describir? Bueno, un país como Canadá, nosotros nos encontramos en un contexto muy particular para Columbia Británica. Es una jurisdicción subnacional, tenemos una economía abierta para 500.000 de personas y nosotros hemos actuado en forma mucho más dinámica que otras zonas de América del Norte en cuanto a los impuestos al carbono, la neutralidad de la emisión de carbono. Queremos que en las medidas adoptar una posición de neutralidad en cuanto a la emisión y captación del carbono. Gradualmente hemos ido aumentando con el tiempo los impuestos. Ahora, cuando nosotros somos una economía de comercio abierto como la nuestra, para continuar elevar ese valor por uno mismo, sin que lo hagan las otras jurisdicciones que nos rodean y sin cambiar nuestra competitividad, uno de los éxitos de nuestro sistema de impuestos al carbono es que ¿recuerdan lo que pasó con los mercados financieros en 2009, verdad? Bueno, no mucho en 2008, 2009, pero bueno,
Nosotros en el año fiscal 2008-2009 hemos incorporado estas medidas, hemos reducido 16% el consumo y en ese momento fue un aumento de 3% del consumo de esos combustibles en Canadá. Y nuestra economía también creció más rápidamente que el resto de Canadá. Aquí tenemos una luz verde, pero una pequeña jurisdicción puede hacer las cosas sola y si lo hace, claro, se topa con un techo, ¿no? Por ejemplo, California están explorando la posibilidad de mecanismos de compensación de emisiones de carbono. En nuestra jurisdicción necesitamos que también participen otras entidades, otras jurisdicciones para que nuestra política tenga más peso. Where we are. Eso me lleva a Martín, aparte de tus comentarios sobre dónde estamos en eso, me interesaría porque es de alguna manera una prueba de fuego. Espero que no sea una alarma sobre el clima. Se considera que Australia estuvo bajo el primer ministro anterior un poco regresivo en este sector. Y eso es interesante porque nos indica algo muy importante, que es que en algunos países muy importantes, claramente es cierto en Estados Unidos también. Este es un área donde hay muchos debates, controvertida, y evita cómo la gente ve el papel de la energía, su papel en la economía. Me interesa lo que tú tengas que decirnos desde ese punto de vista, esa contribución en una forma más concreta, así como más general, sobre la economía política y tu percepción de eso, sobre los precios de energía y por qué es tan difícil. Gracias, Martín. Después de escuchar a mis colegas, me sorprende el hecho de que estamos hablando como si el precio a corto plazo de la energía es lo que es importante desde el punto de vista del clima, y no lo es. Y los precios a corto plazo son importantes en cuanto a cambiar de combustible, pero lo que queremos hacer, si de hecho estamos preocupados por abordar el tema del cambio climático, es cambiar los patrones de inversión. Como Nick dijo en una sesión anterior, ¿cómo cambiamos la infraestructura? ¿Cómo cambiamos los activos, las inversiones en esta cartera a largo plazo? Y eso requiere de un precio a largo plazo en el carbono, no solamente un cambio en el aquí y ahora. Pero estoy totalmente de acuerdo en que si fijamos el precio equivocado, el corregir eso es un componente clave para responder al cambio climático. Así es que estoy completamente de acuerdo con Arvin en que en cierta forma los países están perdiendo la oportunidad de precios más bajos para eliminar por lo menos algunos de los subsidios a la energía y llevarlos a una posición más neutra. El argumento que uno podría plantear y que me parece es en el que tenemos que ser muy explícitos es que para dirigirnos a los precios de energía en sí en vez de cambio climático es un error. Así es que debiésemos tratar de fijar el precio de carbono igual al costo de la externalidad, del daño que está ocasionando el cambio climático. Y si hacemos eso, entonces este es un buen momento para hacerlo porque están cayendo los precios y facilita las cosas, hace que sea más sencillo el poder reflejar esos cambios. Volviendo al contexto australiano, tienes razón. Los precios de carbono, la introducción del mismo, ya sea un plan de intercambio de las emisiones de carbono, el fijarle un precio al carbono, no es tan fácil. Nadie aquí presente o fuera debiese tener la ilusión de que esto es algo fácil de hacer políticamente hablando. Los casos en que se ha tenido éxito en hacerlo, como en Columbia Británica, me parece que han tenido unas dimensiones de la política económica, de la manera en que lo han abordado y atacado. Me parece que no lo manejamos nosotros también desde el punto de vista de política y desde la perspectiva de diseño, pero es un argumento bastante contundente para el público en general. Y para los críticos, el focalizarse en algo que está impulsando el precio de la electricidad, que está haciendo incrementar el precio de la gasolina, el precio de cada uno de los bienes y servicios. Por lo tanto, el desafío que enfrentamos, y de hecho queremos ganar ese debate, es seguir recordándole a la gente por qué lo estamos haciendo. Y es por ello que creo que si lo planteamos simplemente en función del precio de energía, en vez de responder al cambio climático y los costos del cambio climático, corremos el riesgo de alimentar a la oposición en vez de contrarrestarla. Sí, por favor.
Evidentemente respeto el punto de vista de Martin en cuanto al proceso, que no es tan sencillo, especialmente en el comercio, pero en fijación de precios, en imposición tributaria, impuestos al carbono no es tan fácil de operar, porque es simplemente la extensión de unos cuantos impuestos. Te voy a dar un caso muy sencillo. Tomemos la emisión para la aviación o para el sector marítimo. Representa 4% de las emisiones mundiales en el sector naviero. Si nosotros imponemos un impuesto de cierto porcentaje por toneladas, podemos recibir 25 millones de dólares y meterlos en los fondos verdes de 125 mil millones. Imponer un impuesto en el combustible, que no es difícil de operar. Realmente son las cuestiones políticas sobre las cuales tenemos que llegar a un consenso. Todos estamos de acuerdo sobre los problemas que queremos resolver, pero necesitamos el compromiso político para reunir a todos para que impulsemos esto hacia adelante. Mary, por favor, no olvidemos también que cuando estamos hablando de democracias muy activas, ese impuesto no solamente requiere de la voluntad política de aquellos que están en el gobierno, requiere de la voluntad política y la comprensión de la gente que va a votar por ellos. Una de las razones por la cual obtenemos neutralidad en nuestro modelo de impuestos es el reciclar cada centavo de ese impuesto para que entren reducciones de impuestos, es que nos ayudó en incluir al público, para que el público participara, porque podemos tener todo el compromiso político que queremos a ese nivel superior, pero aquellos a quienes se les elige, si vuelven a sus comunidades y no pueden responder esas preocupaciones, mis abarrotes, mis productos me van a costar más o me va a costar más calentar la casa, entonces vamos a fracasar. Creo que es ahí donde realmente es donde encontramos ese tropiezo. Requiere de la voluntad política del público en general. Martin. Yo estoy completamente de acuerdo con Min Ju en decir que a corto plazo, de hecho, es muy sencillo el imponer un precio o fijar un precio en los combustibles de combustión, pero ese es un trayecto especial para poder abordar el cambio climático. Eso no refiere a emisiones del uso de la tierra, de procesos químicos, emisiones de procesos químicos. Tenemos todo un conjunto de cuestiones mucho más amplias que simplemente quemar el combustible. La segunda cosa que diría es que, aunque creo que de hecho es más fácil políticamente hablando hacerlo a través de un impuesto al carbono, especialmente como en Columbia Británica, si lo hacen ustedes neutro, y ustedes, si ya lo mencionaron, deben tener un precio a largo plazo. Hay una cuestión de economía política, lo que nos da un precio más robusto a largo plazo, un plan de comercio de emisiones que baje la cantidad total de emisiones y en el mercado un precio a 20, 30 años, o un gobierno que hoy dice, este es el perfil de precios para los próximos 25 o 30 años, de tal forma que tenga un impacto en la inversión. Yo sé, como alguien que ha sido un practicante en el sector político durante 34 años, la cantidad de presión que se da y que se impone en alguien como Mary para detener esa escalación de precios va a ser sumamente intenso. Y creo que habría que decir, no es sencillo, técnicamente puede ser sencillo, pero no es sencillo en un sentido de la economía política. No es más sencillo que, de hecho, introducir un plan de canje de emisiones. Bien, quiero pasar ahora a otra cosa. Quiero ir más adelante. Además de los temas técnicos interesantes y otros temas más amplios en el medio ambiente, cuestiones que tienen que ver con la fijación de precios energéticos, el impuesto al carbono, las diferencias, pero quiero focalizarme en la economía política. No sé cómo quieren responder a esto, pero me interesaría especialmente, ya que provienes de un país modestamente grande, un país en desarrollo modestamente grande, donde la cuestión de acceso a energía es una cuestión de vida o muerte, de hecho, y por lo tanto va mucho más allá de las preocupaciones que tenemos aquí. ¿Cómo manejas? Y bueno, sucede en India, probablemente habrá de ser más importante que cualquier otro país del mundo, salvo China, posiblemente Estados Unidos. Y diría yo quizás posiblemente más de lo que podemos ver, pero de cualquier forma, ¿cómo abordas el problema a largo plazo que Martin identificó correctamente? Porque entiendo lo que dijiste sobre políticas, pero políticamente hablando, ¿cómo puedes brindar todo un conjunto de incentivos o de precios, no sé si son impuestos o sistemas de canje o de comercio de emisiones de carbono,
que los inversionistas puedan creer en ello. Y los inversionistas incluyen en cierta forma a los consumidores, los vehículos, las casas que compran y todo el resto, pero también la industria. ¿Cómo resuelves eso? ¿Cómo lo manejas? Bueno, yo quisiera volver un poco a lo que acaba de decir Martín. En primera instancia, nadie está diciendo que la energía y sus precios vayan más allá de esto. Evidentemente tenemos que ir más allá, pero la noción de que de alguna manera, desde el punto de vista de la economía política, será más fácil vender al invocar el cambio climático es, y esto tiene que ver con lo que tú decías, de hecho, es sumamente difícil en un país como India, sumamente difícil. Y eso es cierto por 2 o 3 razones. Una, el acceso a la energía. 40% de India no tiene electricidad. Así es que la noción de que, por lo tanto, tenemos que hacer algo para el bien del cambio climático o en nombre del cambio climático es difícil de vender, por una parte. Y segundo, francamente hablando, es difícil de vender porque existe una narrativa profundamente enraizada de que nosotros no tenemos nada que ver con el problema. Así es que lo hace doblemente difícil de hacer esto. Por lo tanto, creo que hay 2 maneras, diría yo, entre muchos caminos a seguir. Uno, y creo que el contraste o la inspiración que nos compartías es China, donde la contaminación local se está convirtiendo en un tema político muy importante. Yo creo que en India recientemente, hace 4 o 5 meses, nuestro primer ministro inauguró esta iniciativa que se lanzó, donde en 20 grandes ciudades, de hecho, vamos a medir la contaminación por carbono. Y una vez que eso se convierte en un tema político candente, entonces por lo menos tendremos la posibilidad de fijarle un precio a las externalidades nacionales del carbono, que evidentemente tendrán efectos de contagio internacionales muy interesantes, y estos incluyen los costos de la salud, los costos del congestionamiento y todas esas cosas. Me parece que esa es una economía política, un cambio muy poderoso que puede ayudarnos a avanzar. Lo segundo que yo diría que creo es un punto muy importante en el contexto de París y del cambio climático, y en cierta forma es una especie de reflejar lo que tú acabas de decir, de que tenemos que avanzar en una cooperativa porque si no tenemos todo el problema de fuga o de filtración, y me parece que es una preocupación muy válida, pero para nosotros, del otro lado, creo que hay otro tema que tiene que ver con la cooperación internacional que se está convirtiendo en una baja de los últimos 10 años. Y Martín, en 2 minutos voy a explicar esto. Te doy 1 minuto y medio. Bueno, eso representa que en cualquier escenario que sigamos hacia el futuro, el carbón de India va a estar entre 40 y 60% de nuestro uso energético. Yo creo que el mundo está tan encantado con los renovables que el promover el que se utilice ese carbón verde ecológico está hecho a un lado. En cuanto a fijación de precios del carbono, necesitamos un esfuerzo de cooperación masivo a nivel internacional para poder limpiar, depurar y hacer ecológico el carbono. Ahora, CCUS, la tecnología actual, no es competitiva, pero no estamos teniendo investigación y desarrollo, suficiente dinero introducido en eso. Y eso tiene que ser una prioridad pública internacional, porque sobre renovables yo creo que el sector privado está haciendo una labor extraordinaria en bajar el costo de los renovables, pero en limpiar, depurar y hacer ecológico el carbono. Si ustedes nos pueden ayudar, si la economía política avanza, por lo menos para internalizar los costos marginales internos del carbono, entonces tendremos algo que sea realmente interesante hacia el futuro. Quisiera darle seguimiento a esto, si me permites, Jumin, y depende de ti si contestas o no, pero me parece que algunas de estas cuestiones, carbón, contaminación local y su impacto de calidad, etcétera, implícitamente la capacidad de llevar a la gente con nosotros, mutatis mutandis, también se le ve en China. Y no te estoy preguntando como representante del gobierno chino de ninguna manera, pero si pudieras tener una perspectiva de cómo ves la economía política de todo esto, de los precios de energía en relación con el clima. En realmente grandes emisores. Creo que fuera de India los otros 2 son China y Estados Unidos. Bueno, quiero seguir lo que dijo Arvind. Cuando la contaminación local se convierte en un problema tan grande, tenemos ese momento político. Eso es lo que hemos visto en China también. Sí, definitivamente. Eso
requiere mucho para los pobres y los ricos, la voluntad política para la gente en la ciudad, la gente en las zonas remotas. Todos padecen de la contaminación. Por lo tanto, es una fuerza motriz para impulsar las cosas. El segundo punto es que siempre hablamos de ello cuando hacemos la fijación de precios del carbono y hacemos los subsidios o las reformas a los subsidios al carbono si van a afectar a los pobres. No, nuestros estudios dicen que para poder apoyar a los pobres es mucho mejor tener un subsidio focalizado, dirigido, en vez de otras cosas, en vez de tener un subsidio a la energía mucho más amplio, más general. Entonces podemos ver los impuestos al carbono, recopilamos las ganancias del dinero para apoyar a los pobres y darles las redes de seguridad social para los pobres. Esa es una experiencia muy importante. La experiencia en Malasia y en Indonesia que hemos tenido cuando hicieron las reformas a los subsidios energéticos, eso es lo que han hecho, colocar los cimientos para poder proteger a los pobres y a la gente de bajos ingresos. Esa es una parte muy importante para toda esta cuestión del paquete de política. Bueno, Mary, por favor, creo que eso es muy cierto cuando miramos los tipos de medidas de imposición tributaria que uno puede reciclar a través de un impuesto al carbono. Por ejemplo, nosotros no solamente abordamos el reciclaje de los impuestos al carbono a través de impuestos más grandes, como impuestos al ingreso o a la renta. Aquellos que son de bajo ingreso, reducir su impuesto a los ingresos no tiene ningún efecto. Así es que ahora, desde el principio, han recibido un impuesto reembolsable, un crédito al impuesto reembolsable directamente a ellos sobre el impuesto a la renta y se prorratea con base en nuestro ingreso, tamaño de la familia, etcétera. Pero de nuevo, una medida clave para que siempre estemos equilibrando la necesidad de fijar un precio al carbono, pero la necesidad de asegurarnos que a la gente no se le esté afectando económicamente, que estén en desventaja y también a la economía política, donde la gente ve que de hecho hay una ventaja en ello. Nosotros quisiéramos pensar que todos, todo el tiempo, quieren combatir el cambio climático y que eso es lo que están pensando. En la realidad, para nuestras familias, si es que están en un país como India o en jurisdicción bastante rica, relativamente hablando, como Columbia Británica, el hecho es que en términos generales a la gente le importa el medio ambiente hasta que les cuesta dinero. Por lo tanto, para aquellos que están luchando esta batalla de economía política, creo que es una característica muy importante darles algo para su autointerés, para su propio interés, que valga la pena para ellos. Con respecto al tema de la economía política, tienes 30 segundos solamente, por favor. Lo que hacemos en India, por ejemplo, en el subsidio al gas para cocinar, es que se utilizan transferencias directas de beneficios. Es otra manera de hacerlo. Martin, me gustaría hacer el seguimiento contigo. Luego, esta es una discusión muy interesante sobre los temas de política económica. Y hay un tema, una aclaración. La primera es la contaminación local, que es una palanca. Esto queda claro en China o en India. Lo hemos experimentado. Y también en otros lugares posiblemente. El otro tema, y también en el Reino Unido, en Los Ángeles, en los 70s. ¿Qué es lo que se hace con estos ingresos, con esta recaudación? Este es otro aspecto que hay que decidir. ¿Creen ustedes que al utilizar lo que ya le preocupa a la gente, creen ustedes que este diseño de tributos, de impuestos y cómo el dinero va a verse redistribuido luego nos permite a nosotros darle la vuelta a estos problemas económicos que tenemos, que son masivos? No llegar a un óptimo, quizás. Obviamente no tenemos autoridades benevolentes ni dictadores benevolentes. Tenemos que hacer lo que podemos con lo que tenemos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, algunas veces tenemos que tratar de resolver todos los problemas, sin embargo. Me parece a mí que es absolutamente importante que cuando uno diseña sus esquemas de comercialización, independientemente de cuáles sean, o estás pensando probablemente en retirar los subsidios a la energía, hay que pensar en cómo vas a utilizar estos ingresos, más que el ingreso que estás recaudando o aquel ingreso que ya no estás utilizando para los subsidios a la energía. Enfocarnos en esto, tanto en ayudar en la distribución de los ingresos, me parece absolutamente esencial para el éxito, pero también para ayudar en la transición en muchas de estas tecnologías. Yo no lo he mencionado anteriormente,
Pero el CCS, yo no puedo estar más de acuerdo. Me gustaría ver que hay un cambio y una mayor cantidad de dinero en el CCS actualmente, porque si el CCS va a funcionar, entonces necesitamos esto ahora, y si no va a funcionar, entonces necesitamos saberlo ahora. El peor resultado, lo peor que podría suceder es pensar que esto va a ser una solución cuando realmente nos vamos a dar cuenta en 5, 20 años a futuro que realmente no vamos a poder utilizarlos. Si no es parte de la solución, entonces vamos a tener que pensar en otros aspectos, pues vamos a pensar en otras alternativas, además de la captura y almacenamiento de carbono. Creo yo que los puntos que se han expresado una y otra vez en esta sesión, y no lo he dicho tampoco, ya sea India, China, otras economías en desarrollo, no son responsables de la contaminación que está en la atmósfera, y eso es absolutamente cierto. Pero mirando un poco hacia el futuro, al 2030, viendo un poco cómo ha sido la historia, el mundo cambia. Entonces, todos tenemos que hacer nuestra contribución. Una de las preguntas, y Nick y Jim Kim probablemente ya lo han mencionado en la sesión anterior, hay que utilizar todos los ingresos que estén disponibles para impulsar cambios tecnológicos en infraestructura y poder compartir los logros que se van a alcanzar en seguridad, en energía, las personas en África, en India, que de lo contrario pues no tienen acceso a la energía. Creo que la economía política es muy importante, pero también, como dijo Mary, la idea de que simplemente se empieza a recaudar dinero y empezar a distribuirlo en diferentes esquemas de impuestos, hay que pensar también en los votantes, en los electores, dentro de las jurisdicciones. Me gustaría hablar sobre este tema y hablar un poco sobre los aspectos de diseño. Tenemos algunas preguntas al respecto y quisiéramos tener más detalles. Las implicancias con respecto a las discusiones, a los argumentos que están planteando, la solución que tenemos encaja muy bien con las sesiones anteriores. La solución de Frank Sinatra es muy buena, lo hago a mi manera. Las implicancias, entonces, es que todas las jurisdicciones políticas van a tener en práctica que trabajar en un sistema de tributación o regulaciones, si se quiere, y a la vez que se trata de alcanzar, obviamente, el mismo objetivo. Vamos a hablar sobre clima, pero también otros temas. La economía política va a ser muy diferente para que funcione. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Cómo ves esas diferencias, Arvin? ¿Y cómo se encaja esto y tiene que hacerse de alguna manera en un esfuerzo global? ¿Cómo encaja esto en este esfuerzo? Y hay un aspecto que también es muy importante, y esto se ha hablado ya, que parte de lo que va a tener que hacerse es financiamiento global. Claramente va a tener que hacerse de esta manera, transferencias para que las economías de países ricos puedan financiar a los países menos desarrollados en este aspecto. Tiene que hacerse de esta manera a nivel de financiamiento global o de fondo global. ¿Cómo se anticipa esto a la luz de países ricos que tienen diferentes problemas? ¿Cómo lo han arreglado ustedes, en todo caso, en India? Pues creo que aquí no tenemos otra opción más que permitir a los países hacerlo a su propia manera, a su manera. Y en cierto grado creo yo que el cambio de Copenhague a París en cierta medida captura este espíritu, que la gente lo tiene que hacer a su propia manera. Es un esfuerzo hacia arriba, y finalmente se ha reconocido que es así, pero por supuesto no tiene que ser así necesariamente. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos que enfrentar aquellos que estudian el cambio climático. Si todos los hacen según su propio estilo, no va a funcionar. Si todas estas empiezan y no llegan a una conclusión determinante. Con respecto a los recursos globales, y aquí estoy hablando como ciudadano y no como representante de ningún país. Pienso de esta manera por la siguiente razón. Yo no estoy tan seguro, Martin, de que
recurso global es lo que ha sido o pudo haber sido hace 20 años, porque el mundo ha cambiado. El Occidente ha cambiado la noción de que por lo menos puede haber transferencias públicas internacionales en esa escala que es requerida o necesaria. No estoy tan seguro de que vaya a suceder, no estoy tan seguro de que haya capacidad, ni siquiera una predisposición para hacerlo, ni voluntad para hacerlo. Si este es el caso, entonces yo creo que necesitamos pensar bastante seriamente sobre lo que hacemos con los recursos públicos limitados que vamos a tener a la mano. Y creo que este es el gran desafío. Creo también que va a haber una necesidad de adaptación en algunos de los países más pobres, pero luego de la fase de adaptación y mitigación, ¿cuál es el mejor valor por el dinero en la mitigación de los recursos públicos globales? Y creo yo, y reforzando un poco lo que Martin y yo dijimos anteriormente, tiene que hacerse en términos de soluciones tecnológicas para, por ejemplo, soluciones verdes, no solamente dinero para investigación y desarrollo, sino también la diseminación de la tecnología, financiamiento de la tecnología. En el momento siento que este debate sobre recursos se está convirtiendo en como si fuera que el cambio climático está siendo desafiado. Pues esa es su perspectiva con respecto a las diferencias que existen en los diferentes países, las diferentes políticas que se aplican en los diferentes países. Y cómo lo ven ustedes desde el fondo y cuáles son los recursos necesarios o los que son factibles. La diferencia es obvia y clara y es muy interesante. Yo les voy a dar un caso real. En los últimos 12 meses, el precio del petróleo cayó a la mitad. Se ha alentado a todos los miembros a hacer reformas para compensar esto. 17 países lo han hecho. Ghana, a Egipto, Indonesia, Malasia, Haití, en todo el continente. Pero los esquemas son muy diferentes, puedo decirles. Algunos han bajado los subsidios a prácticamente cero. Algunos lo han hecho de manera escalonada. Hay algunos países que han cortado sus subsidios sin dar transferencias directas a los pobres. Otros sí han brindado redes o flujos de redes de seguridad social. Y algunos países no solamente mantienen o utilizan este dinero para estabilizar los fondos, tratando de enlazar el precio del petróleo para tratar de manejar los precios de manera más estable. Como ven, es muy interesante. Hemos observado esto en los últimos 12 meses, que tienen diferentes esquemas, diferentes rasgos, diferentes características en cada uno de estos esquemas de cambio. ¿Por qué? Porque las situaciones locales y las culturas varían, son diferentes. El principio es el mismo, pero la manera de hacerlo, el diseño de los sistemas puede variar enormemente. Creo que también tenemos que recordar que existen detalles técnicos. El principio del diseño en sí puede facilitar el debate político. Me parece que esto es muy importante y es la manera en que lo hemos estado haciendo. También tenemos las mejores prácticas. No solamente un solo modelo es el que da la mejor práctica. Hay diferentes modelos que pueden encajar en diferentes situaciones y eso es lo que se recomienda. No estandarizar, no armonizar, sino que no se puede aplicar el mismo principio, sino que hay que lograr el mayor beneficio dependiendo de cada caso. Me gustaría escuchar mucho qué es lo que tú opinas, porque has hecho esto a nivel provincial, en una pequeña jurisdicción. ¿Qué crees? ¿Esto ha pasado en Estados Unidos? Estamos hablando de estados, casi no a nivel de país, y son radicalmente diferentes, y creo que lo mismo debe haber sucedido en Canadá. Algunos países son federales, Australia, por ejemplo, India. No sé, no estoy tan al tanto de cuán diferentes son, pero ¿cómo han visto estos resultados? ¿Qué crees? Hay un mosaico de diferentes políticas, supongo yo, en donde todos se preocupan de que el vecino no está haciendo suficiente y están comparando los costos, porque uno de los problemas con esta política de yo lo hago a mi manera es que simplemente lo hacen a su manera, independientemente.
es algo que funciona, pero yo creo que por ello es que es importante discutir y acordar todos estos temas, que es el destino final. Nosotros podemos pretender, podemos asumir que una armonización va a funcionar, pero no es práctico porque no estamos comenzando en el mismo lugar. Y les puedo dar un ejemplo simplemente de mi propio país. Ontario recientemente, Ontario, que es una gran provincia de Canadá, ha hecho cambios en la reducción de sus emisiones. ¿Por qué? Porque tienen muchas plantas de carbono y muy bien que hayan esto. Pero en Columbia Británica no tenemos. Tenemos energía hidroeléctrica. 96% de nuestra energía se genera con este tipo de industria. Entonces, es como si estuviéramos en una competencia donde no estamos al mismo nivel. Hay diferentes recursos y no queremos dejarnos ganar por el otro, pero esto no significa necesariamente que una jurisdicción cierre las plantas de carbón. Por ejemplo, en Estados Unidos en gas natural se ha visto un avance bastante considerable, pero si tratamos de estandarizar o armonizar esto, no me imagino Columbia Británica que pueda, que si estuviéramos utilizando energía, gas natural, estaríamos retrocediendo más que nada. Entonces, esto puede sonar muy bonito en los libros, en los libros de textos, pero en la vida real tenemos que reconocer que van a haber diferentes planes porque estamos comenzando de lugares diferentes. Pero si hay un tributo en la generación de energía eléctrica, va a tener poco efecto. Entonces, probablemente podrían funcionar las políticas de manera diferente porque están en lugares diferentes. Martin, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Podemos tener un sistema de políticas coherente para lidiar con este problema a nivel global? Porque anticipamos que va a ser un panorama bastante complicado de esfuerzos en diferentes jurisdicciones y diferentes niveles. Yo creo que tiene que ver con la pregunta de cómo y cuánto. La pregunta de cómo los países a nivel individual pueden cumplir con el compromiso que tienen es inevitablemente va a ser determinante de manera bastante confusa, porque como dijo Mary, como ya han mencionado mis colegas, depende de las circunstancias. Y por eso es que es muy importante que el fondo y cualquiera que esté en este espacio reconozca que vamos a tener diferentes formas de buscar resultados más que aplicar un solo abordaje para todo. La pregunta sobre cuánto, creo yo que es más cercana a un enfoque global y esto tiene que ver con el uso de energía como para tratar de que los países puedan reconocer que hay un compromiso y que están utilizando la presión de otros países, de otros colegas. Me parece que bastante claro que lo que está sobre la mesa hoy no es suficiente. No es suficiente como para poder evitar el riesgo de tener un cambio climático catastrófico. No obstante, hemos también retirado algunos de los riesgos, pero la consecuencia de que tengamos aumentos de temperatura de 3 o 4 grados es realmente horrorizante. Entonces, hay que considerar cuál es el enfoque internacional para tratar de lograr un acuerdo en el cuánto los países individuales van a poder lograr y luego dejarlo a criterio de cada uno de los países con respecto al cómo. Hay una advertencia con respecto al cómo y es que los países a nivel individual o las pequeñas o las diferentes jurisdicciones van a hacer las cosas diferentes, pero luego van a tener que enfrentar problemas con los productos que se utilizan entre fronteras, porque inevitablemente va a haber presión sobre ellos que diga que sí. India y Australia están haciendo esfuerzos comparables con contribuciones individuales, pero en el caso de India, no está están compitiendo los productos indios con los australianos y podrían haber competencias con productos canadienses. Inevitablemente esto va a cambiar las reglas del juego y una de las cosas que tenemos que reconocer es que esta diferencia en la manera de abordar los precios del carbono no es diferente a los diferenciales de los costos que
surgen en diferentes mercados, en otro tipo de regulaciones. No debiéramos permitir que esto se convierta en un argumento para tratar de inhibir las intervenciones regulatorias. Creo yo, y bueno, nos quedan 10 minutos antes de recibir preguntas del público. Algunos de los problemas técnicos, quiero ver cómo abordan esto. No encuentro tan convincente este argumento porque es diferente de las normas laborales en el sentido de que las normas laborales reflejan diferentes valores, pero aquí estamos hablando de una contribución a niveles nacionales para lidiar con un problema a nivel internacional. Y si el país A, por ejemplo, de alguna manera son similares, Canadá y Australia, bueno, en el caso de otros países podría ser diferente, pero en este caso es similar. Supuestamente van a contribuir a resolver un problema común. ¿Qué es lo que ustedes hacen que los otros no hacen? Esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a suceder. No voy a decir, no voy a dar nombres, pero va a suceder, esto va a suceder de todas maneras. Y los países que han hecho un gran esfuerzo por razones globales, esto es un costo y no tienen que brindar un argumento moral y práctico para los derechos compensatorios. Has cambiado de tema, pero lo que estaba diciendo es lo siguiente. Si los países toman acciones que son comparables entre diferentes países y lo hacen de diferentes maneras, puede suceder, pero hay que saber dónde estamos. Si tomamos extremos, un país actúa y el otro no, yo creo ahí sí tenemos un argumento bastante sólido para que los países comiencen a pensar en encontrar maneras de poder implementar los enfoques compensatorios. El problema es que no saben cómo hacerlo técnicamente. Un ejemplo clásico. Por ejemplo, los subsidios o los ajustes de impuestos. Es una forma de hacerlo conceptualmente, pero Arvin me vende un producto fabricado en la India y Mary compite en Australia por el mismo producto, produciendo el mismo producto, básicamente tratando de hacer ajustes fiscales porque hay un sistema impositivo que se aplica en Canadá, pero no en la IA. Entonces mis insumos vienen de China. Mi maquinaria o los bienes fabricados vienen de Alemania, que tiene otro sistema fiscal. Y todo esto se produce con energía hidroeléctrica. Es muy simple a nivel macro, pero a nivel micro ya se vuelve muy complicado. Yo pienso que a nivel macro es cada vez más difícil. Le digo por qué. Martín, tu análisis de las normas laborales, de alguna forma podríamos decir que es al revés. Si podemos resolver lo macro, sí podemos hacer lo micro. El problema se trata de que si nosotros entendemos de manera común y nos ponemos de acuerdo en el cuánto, resolvemos el problema. Es decir, lo estamos haciendo en una situación de pares comparable, tenemos un pacto de no agresión y nos respetamos, en fin. Pero llegar a ese acuerdo en el cuánto es una cuestión profundamente política y ética y hemos estado tratando este tema los últimos 30 años. Si a mí como indio me dicen, ¿por qué hay tan poco acceso a la energía de la población india? Bueno, porque hay una X que la contribución y que en Australia debe ser 6 veces X en la India. No nos hemos puesto de acuerdo. Y entonces vamos a llegar a París con este enfoque de abajo hacia arriba que no nos resuelve nada. Si no tenemos este acuerdo macro, amplio, sobre lo que es una contribución razonable, que sea dependiente de la situación total, bueno, no funciona, porque entonces decimos, no nos ponemos de acuerdo y nos vamos a utilizar este tipo de sistemas de tributación que no nos sirve y no la podemos parar. Y además con la reducción del PIB,
Y en la reducción del comercio, bueno, que Dios nos ayude, ¿no? Este concepto es muy importante. Mary lo comenzó al principio, que no se trata solamente de la voluntad política, sino que la gente entienda y que lo acepte. Ese entendimiento común es muy importante para el tema del precio de la energía y los impuestos al carbono. Claro, también hay que tener en cuenta algunos detalles técnicos. Estamos en un nivel donde podemos promover este entendimiento mundial. Ahora bien, esto para el fondo es elemental. No nos podemos poner de acuerdo entre todos los países, pero podríamos crear un acuerdo que se pueda poner en práctica y que se considere legítimo. Hay un ejemplo muy obvio, no sé si pueda funcionar. Si los precios del carbono se vuelven serios, podemos comparar, digamos, Europa y Estados Unidos, que puede ser equivalente. En Estados Unidos quizás las emisiones son el doble, la energía es mucho más barata, aquí no hay duda. Y los impuestos al carbono o cualquier otro tipo de combustible son más bajos. Ahora, de aquí en adelante, Europa puede estar produciendo un precio de carbono que sea obligatorio, que sea alto, y si en Estados Unidos sigue siendo más bajo, va a ser imposible hacer una armonización. Nosotros estamos hablando de países ricos o zonas ricas. Ahora bien, esto también nos lleva a otras cuestiones, aquellos que se aprovechan de los demás, y esto es inevitable. Pero como nos queda poco tiempo, hay un tema que quiero tocar. La gente está planteando que si pensamos en el precio de la energía en general, al mismo tiempo nos preocupa la contaminación local, mucho, la combinación de combustibles, las emisiones de carbono, que también tiene que ver con todo esto, como se mencionó, que puede ser diferente a los otros conceptos en términos de precio. Estamos hablando, por supuesto, en la eliminación de sistemas de subsidios que son ineficientes. Desde el punto de vista de sus países, aunque sean diferentes, ¿cómo hacemos para tomar estos elementos diferentes de los precios de energía para poder eliminar lo que no nos sirve y cuál sería la distribución de los ingresos correcta? ¿Cuál sería una forma adecuada, razonable para poder abordar todos estos objetivos a la vez? O tal vez ni siquiera tendríamos que intentarlo porque sería muy complicado. No sé, quisiera saber la opinión de ustedes. Mere, ¿qué piensa? No sé si tiene que ser tan complicado. Yo no trabajo en el Ministerio de Hacienda, tengo que hacer los cálculos todos los años, tenemos que aceptar que tenemos que ir aprendiendo con el tiempo, movemos distintas palancas, apretamos distintos botones, cambiamos las cifras fiscales y así vamos aprendiendo sobre la marcha, la combinación de cambios impositivos, las reducciones, los créditos reembolsables, parecen haber ayudado económicamente e incluso para reducir el consumo de combustibles fósiles, pero no hay que preocuparse tanto de que sea perfecto, sino más bien tratar de aprender de toda esta experiencia. Esto es algo que los países ricos tienen mucha más capacidad para hacer que las economías emergentes que tratan de buscar la trayectoria correcta. Vean ustedes ese acervo de conocimiento que tenemos y quizá no tendríamos que guardarnos los secretos a medida que estamos tratando de generar modelos económicos. Vamos a tener que aprender a vivir con un poquito de ambigüedad por un tiempo. Bueno, todo esto tiene que ver con el precio de carbono. Podemos tener un piso, $10 la tonelada, por ejemplo, pero a mediano, a largo plazo tendríamos que llegar a 50. Hemos hecho el cálculo en distintos países sobre el precio del carbono y va de 30 a 80 o $90, depende de la contaminación local. Pero si a medio o a largo plazo llegamos a $60, que es razonable, la gente va a entender qué va a pasar en el futuro
Y como dice Mari, es un proceso de aprendizaje. Y además empezamos a reducir subsidios a energía. Todavía tenemos 330.000 millones de dólares en subsidios a energía a nivel mundial. Por esta cantidad, esto lo podríamos usar en educación o en proyectos industriales, todo ese dinero. No sé, bueno, por supuesto no lo podemos recolectar de la noche a la mañana, pero es un proceso donde empezamos a reducir la concesión de subsidios. Y esto es lo que tenemos que empezar por hacer antes de empezar esta imagen mundial, la cooperación a nivel de todos los países, esta amplitud de temas. Creo que hay que empezar hoy con algo fácil, que es la reforma de los subsidios y los precios correctos de la energía. Bien, esto es importante, pero tenemos un problema de la contaminación local. El asunto es si grabamos el carbono, la emisión, ¿no? Lo que queremos es, por ejemplo, la generación de carbono, y que esto va a continuar. Habría que quitarlo. Esto se planteó incluso ya en la cumbre de Pekín, pero tenemos que tener otros objetivos en cuenta también, no solamente la emisión mundial de carbono, y además tienen que ser medidas que sean políticamente atractivas para muchos países. Yo pienso que sí podemos atacar varios objetivos a la vez. Su pregunta le traicionó su mente, está hablando cómo maximizar todo esto, es beneficio para mejorar el bienestar social. No sé si todo esto puede hacerse de una sola vez, pero no me está respondiendo a la pregunta. Recuerdo que tenemos funcionarios del fondo que son mucho peores que yo. No, estoy pensando que sí es posible atacar múltiples objetivos, pero tenemos que ir avanzando de a poco, aprendiendo de los errores. Recuerden que en los sistemas federativos nosotros podemos trabajar a múltiples niveles. No solamente son objetivos de un solo nivel, hay múltiples niveles y se requiere una gran cantidad de coordinación. De alguna forma, como dicen mis colegas, tenemos que empezar con lo básico: contaminación local, reducción de subsidios, como dijo el señor subdirector gerente del fondo. Los impuestos selectivos que ponemos al combustible, por ejemplo, los incentivos fiscales para reducir el consumo. Todo esto nos hace ir avanzando de a poco, con dificultades. Pero dicho todo esto, yo creo que París sí nos ofrece una oportunidad para llevar cierta coherencia en los planes mundiales y nacionales. Vamos a empezar en otro aspecto que se planteó desde el comienzo, y tal vez tengan opiniones sobre esta cuestión de los múltiples objetivos. Algunos son porque los impone la regulación, la ley. En Londres, por ejemplo, hace muchos años tuvo mucho éxito en la imposición de regulaciones de cumplimiento obligatorio. Pero como dije, hay un tema que se planteó al principio, que tiene que ver con los regímenes fiscales y que tiene que ver el precio en el mercado implícito del carbón, el gas y el petróleo. Varía drásticamente, sobre todo implícitamente tenemos una gran disminución del precio del carbono en el mercado. Entonces, todo esto no funciona exactamente en sincronía. Hay muchas variaciones y el sistema de imposición puede funcionar, pero hay una diferencia importante. Podemos tener un sistema que es variable, que puede tener también propiedades interesantes, porque hay mayores ingresos cuando bajan los precios, y para el usuario, bueno, a lo mejor el precio siempre es el mismo y no recibe los beneficios. Pero ¿cómo hacemos para diseñar un sistema impositivo que maneje este problema, que aborde este problema de esta volatilidad tan enorme en los precios de los combustibles en el mercado? Bueno, no nos fue muy bien con la volatilidad de los precios hasta ahora, pero y hay que mejorar, ¿no? Sí. Me parecía que empezamos a entrar a un mundo de amortiguaciones, cada vez que nosotros vemos que
gente trata de entrar en este proceso de suavización conceptualmente, invariablemente encontramos que los gobiernos lo hacen de mal, ¿no? Porque tienen una serie de presiones y terminemos con hablando de demasiados impuestos a los productores, que les impedimos que generen inventario o usamos otro tipo de medidas que pueden afectar a otros sectores. Yo no me preocuparía tanto evaluando el valor del carbono o un impuesto, quitar un impuesto ad valorem. Bueno, yo tendría un precio al carbono. Yo pondría un precio al carbono y que tiene que ver con de emisiones o como que quieran. Pero el asunto es qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta, si se trata de imponer un impuesto o algún otro tipo de mecanismo. Lo importante es tener el precio adecuado. Y volviendo a su pregunta sobre los múltiples objetivos, creo que a Minju, a señor Zhu, a Arben y yo, básicamente estamos tratando de determinar cuál sería el mejor resultado, pero en definitiva nosotros somos asesores. Mary, por ejemplo, ella sí toma decisiones y ella sí tiene que pensar cómo va a aguantar todas estas presiones. El gobierno trabaja no siempre bien, democrático o autoritario. Los políticos se encuentran con grandes presiones y si ven reconocer que tienen que hacer frente a estas presiones y encontrar una medida adecuada, la que sea, con un conjunto claro de principios. Y si no, bueno, como ya se mencionó, aprender haciendo, que es una manera en la que nos puede colocar en una mejor situación. Hay que aceptarlo así y bueno, adelante. Ahora, tú, Martín, hay dos Martínez. Tú vives en el mundo real y él en el mundo desde el punto de vista de los negocios. Bueno, pero que el mundo real no está funcionando tan bien. Y mi trabajo es que el mundo real se acerque más al mundo ideal, como el otro Martín está viviendo. Tenemos tiempo para preguntas del público. Vamos a hacer lo mismo que la vez pasada. Vamos a bajar las luces. Yo quisiera evitar a la gente que está sentada en las primeras filas. Por favor, no puedo, me bajan las luces porque no puedo ver. Allá tenemos un caballero. Sí, usted. Usted, póngase de pie, por favor, para que el micrófono llegue hasta usted. Diga su nombre. Una breve pregunta, no un discurso, una breve pregunta. Santiago Lorenzo de México. Mi pregunta tiene que ver con esta idea de invertir en CCUS. La decisión es tener el precio adecuado. Se ha hablado mucho sobre los subsidios, pero se trata no solamente del cambio climático, sino también de la protección de los ecosistemas y el impacto sobre la salud. Pienso que invertir en la eficiencia energética también podría ser de ayuda. El acceso a la energía, se sabe mucho que para muchas zonas rurales no es la mejor solución la centralización del suministro de energía. En ese sentido, también estoy pensando que en 5 años, en el año 2020, tenemos que ya tomar medidas concretas. O sea, invertir ahora tiene que ver con definir nuestro futuro y quizá invertir en subsidios parece que no es una buena idea. Perdón que me tome mucho tiempo. ¿Cuál es la pregunta, señor? Bueno, la respuesta sobre CCUS, o sea, captura, utilización y almacenamiento de carbono. ¿En qué supuesto se basa? ¿Tenemos la tecnología adecuada o se va a desarrollar en los próximos años? Vamos a aceptar varias preguntas y las contestamos todas al final de la ronda. ¿Su nombre? Carmencita Terman, de Panamá. Tengo una pregunta compuesta. En 1990 me
recibí de la Universidad de Columbia Británica, trabajé en el asesoramiento y se pedían en esa época donativos, fondos no reembolsables o becas para científicamente ver de qué forma se podía producir energía, pero no basada en el carbón. En ese momento había mucha presión, grupos de presión, no dar becas para estos científicos. Ahora, 25 años después, ¿en qué estamos? Tenemos el precio del carbono que incluye o no el daño al ambiente. En lugar de promover estudios científicos para alejarnos de la producción de energía a base de carbono, que se vuelvan obsoletas. Esa es mi pregunta, ¿eh? ¿Por qué no dedicar más donaciones, más becas para estudiar mejores formas de eficiencia energética? ¿Alguien más? El caballero por ahí, por favor, usted. Creo que podemos tomar 4 preguntas en total para ver cómo nos va con el tiempo. Díganos quién es. Buenas tardes. No he oído ninguna idea maravillosa, creo, para cambiar la forma en que el planeta está contaminando. Estamos contaminando nuestro planeta. Por lo tanto, quiero preguntarles si tienen ustedes alguna nueva, buena idea para no contaminar demasiado el planeta en términos financieros. Por ejemplo, existe una correlación entre este sistema de dinero, sistema financiero y el desecho, el desperdicio que tenemos en el mundo, contaminando, porque la gente trabaja y trabaja simplemente para pagar deudas, tasas de interés. Mi pregunta es, ¿cuál es una buena manera en el sistema financiero para no contaminar mucho el mundo y cambiar esto? Alguien aquí al frente, por favor, y será el último. ¿Puede esperar a que le hagan llegar un micrófono, por favor? Gracias. Bustamante de Perú. Dentro de 20 años, todos vamos a tener energía solar. Mientras tanto, sigue habiendo muchos países donde la gente no tiene acceso a electricidad. Y esa es una especie de edad media. En África, por ejemplo, ¿qué podemos hacer nosotros, mientras tanto, para el bien de estos países en función de los precios de carbono? Tienen carbono. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos pensar sobre esos países y esa gente que vive en esos países? Gracias. Voy a empezar con una pregunta para Arvind. Y es la siguiente. Si entiendo correctamente, me disculpo, pero el sonido no es tan claro para mí como me gustaría. Bien. Captura, almacenamiento, utilización de carbono, hasta ahora no existe, no funciona aparentemente por lo que dicen, y donde dicen que esa es la respuesta al problema de la India, esencialmente, y estoy traduciendo esto en mi forma menos inhibida, digámoslo así, lo estoy planteando yo, simplemente estás colocando la voluntad, o sea, estás evitando el tener que hacer algo que marque una diferencia, lo interpreto así. Bueno, una respuesta muy sencilla. Ya he dicho, India tendrá que utilizar su carbono porque va a ser la fuente más barata de energía durante cierto tiempo considerable, hasta que las cosas como los renovables sean verdaderamente competitivos con el carbón. Y por lo tanto,
tenemos que encontrar medios para poder hacer más ecológico el carbono, porque si no será un problema. Cuando dices todo lo que has dicho sobre CCS, y ahora se le llama CCUS, porque también añaden en la utilización del carbono. Hay que pensar no solo tecnologías de captura, utilización y almacenamiento, todo eso, Martín, es endógeno a qué tanto invertimos en esta investigación. Y creo que lo que Martín y yo estamos diciendo es que el mundo simplemente no ha hecho suficiente para poder averiguar si existe, si CCS no funciona muy bien, pero probemos otras cosas. No hemos hecho eso con ninguna convicción y habiéndolo apuntalado con recursos. Y creo que parte de la razón es porque el mundo está encantado admirando los renovables. Esto me conduce perfectamente bien a la segunda pregunta que te quiero dirigir a ti, Mary. Y la estoy traduciendo a mi idioma y espero haber entendido lo que ustedes querían que se les dijera, no haberlo planteado en términos erróneos. Las grandes compañías de petróleo ha sido un obstáculo para hacer nada útil y grande porque tienen enormes intereses encontrados. Y creo que es una de las razones por las cuales dicen estamos hablando de imponer impuestos en el carbono en vez de hacerlo sensato, diciendo que sea completamente obsoleto. Simplemente andamos jugando por ahí con esos intereses encontrados de las grandes empresas. Creo que eso es lo que estaban preguntando. ¿Cómo responderías a eso? Bueno, tienes que empezar por algo. No podemos dar marcha atrás mañana y simplemente apagar el interruptor y que todos detengan con esos productos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan fácil que la gente continúe con un uso intensivo del carbono? Bueno, porque es extremadamente barato, especialmente en América del Norte. Así es que yo diría, evidentemente, tienen que tomar medidas directas para promover el uso de energía limpia. Hemos hecho parte de eso con inversiones en programas de financiación para energía limpia, aquellos que están desarrollando nuevas tecnologías, acuerdos con los pueblos indígenas que tienen esta energía diésel y están pasando a renovables. Hay que tener esos elementos, pero esencialmente, a menos que empecemos a hacer que el carbono sea más costoso y por eso el precio variable del petróleo entre en juego en todo esto, a menos que tomemos el impuesto del carbono e intentemos hacerlo menos atractivo, entonces el desafío será tan difícil para los renovables para que entren a un precio renovable que sea atractivo para la gente. Así es que tiene que ver con cambiar la cultura del uso de la energía y tener a la gente en su vida cotidiana que no lo vean como simplemente algo barato que no importa. Queremos que ellos se enfrenten a sus propias elecciones, sus propias opciones cuando ven el precio llenando el auto. No quiero que sigas durante mucho tiempo porque nos falta tiempo y voy a plantearlo en otros términos porque creo que es muy amplio como para debatirlo aquí. La pregunta sobre el sistema financiero plantea muchas interrogantes, pero una ahora que está muy focalizada. Probablemente sabrán porque ustedes lo siguen, el Banco de Inglaterra, nuestro gobernador, McCartney, recientemente ha estado hablando sobre el tema de activos perdidos financieros, las implicaciones para los inversionistas, el sector financiero, de ese tipo de cuestiones. Y yo escribí una columna sobre esto y me parece que es un tema muy importante. ¿Cómo ven ustedes este tema y cómo se vincula con disposiciones, reglamentos financieros, qué tan robusto es el régimen y las responsabilidades en sus propios intereses del sector financiero, etcétera? Bueno, yo creo sinceramente que este es el tema que se nos desliza por las manos. Los que no han leído la ponencia de Mark, lo pasamos en Lloyd la semana pasada, es extraordinario, véanlo de verdad. Pero hace Mark Carney, si no sabían ese Mark, bueno, es un canadiense y británico e irlandés, tiene las tres combinaciones. Entonces, veamos. Esto para mí es realmente la verdadera cuestión de la que perdemos de vista. No hemos dedicado mucho tiempo a pensar sobre la exposición del banco y otros prestamistas activos que podrían estar regulados o que podrían estar en desuso. No hemos dedicado ningún tiempo a pensar en la macroestabilidad, la estabilidad macroprudencial y micro de eso, y eso es específicamente importante para países como Australia y Canadá, que dependen mucho de combustibles fósiles y ni tan siquiera hemos empezado a rascar la superficie en cuanto a responsabilidades y obligaciones de los directores en la forma en que desempeñan sus deberes como directores no ejecutivos de las empresas. De hecho,
así como Mark Carney y Mark Wolf. De hecho, también he escrito sobre este tema y creo que el hecho que el Consejo de Estabilidad Financiera fue consultado por el G20 y que el Banco de Inglaterra fue consultado por el gobierno británico, que vieran esto es la primera señal de que esa cuestión está acercándose a la mesa de consideración. El último tema, representando al Fondo Monetario en este caso, y que quiero dirigirles a ustedes, y esto lo haremos rápidamente. Una gran proporción de la gente en el mundo aún no tiene acceso a ningún tipo de energía comercial, y la razón por la cual es eso es muy sencilla. Es una muestra de una vida civilizada. ¿Cómo vamos a combinar lo que estamos diciendo aquí con programas que le den a todos crecientemente algo que vemos como un derecho básico en el mundo moderno? O sea, energía. Bueno, estoy de acuerdo. Para las zonas remotas, pequeño escalo, las zonas montañosas, pequeñas aldeas e islas, la energía renovable será el futuro. Pero claramente sus inversiones, apoyos a la capacidad, fomento de capacidades, transferencia de tecnología. En ese sentido, la comunidad internacional debe trabajar juntos para ayudar a estos pueblos y ayudar a estos países. Muchas gracias. Y el debate apenas empieza, pero creo que ha sido muy rico, de gran contenido. No tenemos tiempo porque ya me dijeron que ya se nos acabó el tiempo para que todos puedan daros un resumen de la situación. Pero quiero hacer 3 comentarios que para mí son las cosas importantes que emanan de esto. En primer lugar, lo sabemos. Eso tiene que ver con lo que dijimos en la sesión anterior. La forma en que vamos a resolver este problema, si es que acaso lo vamos a resolver, es toda una serie de arreglos en donde los países deciden hacerlo de su propia forma, a su manera, aprendiendo los unos de los otros y estando conscientes de que muchas de estas posibilidades les implican ganancias a todos. Si elevan los impuestos o eliminan los subsidios, tienen ingresos que pueden utilizar para propósitos políticamente atractivos y la gente no está pensando en eso. Y eso se vincula con lo siguiente. Hay verdaderas oportunidades aquí para poder generar ingresos de manera en que mejore la subsistencia de la gente y que podamos utilizar para alcanzar metas vitales en sus sociedades. Lo segundo es que si esto va a funcionar, tiene que ser en el contexto de por lo menos un acuerdo sobre ciertos objetivos comunes que habrán de alcanzarse de una manera modestamente justa. No vamos a tener un acuerdo total sobre qué es lo que implica o significa eso, pero queda claro que los grandes actores tendrán que contribuir de manera importante si esto habrá de ser sostenible. No sabemos si estamos conscientes de eso. Y lo último que emana de todo esto, y que es tan evidente, es que en todos los sentidos posibles este es un tema intensamente político. Tenemos que llevar a cabo políticas públicas, el nivel de los países individuales, y ya que es un desafío común, nuestro público estará convencido no por lo que le diga nuestro gobierno, sino por lo que vean que hacen otros países. Así es que aunque quizá lo estemos tratando de hacer a nuestra manera, tenemos que hacerlo a nuestra manera juntos, que es algo muy difícil de lograr. Me parece que este debate por lo menos ha aclarado tanto las oportunidades como las dificultades de una manera con gran contenido. Quiero agradecer a los panelistas y espero que estén ustedes dispuestos a hacer lo propio. Muchas gracias.